Buenas noches. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del presupuesto general de la nación. El presupuesto general de la nación es un instrumento que está avalado o tiene su relación en la política fiscal, directamente en la ejecución de la planeación nacional. El presupuesto general de la nación es un instrumento que sirve para planificar los ingresos y los gastos y el marco de inversión que se va a hacer en el país en un periodo determinado. Más adelante les comento los periodos determinados, con el fin de estimar para cada actividad o gasto un rubro específico. En este sentido, pretende establecer los costos estimados que en un periodo determinado el gobierno va a ejecutar. Tiene varios principios. Este siempre se va a realizar de manera anual, y pues para que este presupuesto general se lleve a cabo de manera anual, cada uno de los municipios, departamentos y distritos se reúnen en conjuntos o en sus unidades administrativas, en este caso los consejos, o a nivel departamental el Congreso, que es quien aprueba el presupuesto general, pero el presupuesto específico de cada una de estas localidades lo van a generar cada uno de sus unidades administrativas, como se los decía anteriormente. Los consejos, los consejos en cabeza de las oficinas de planificación de sus territorios, que va a permitir estimar costos en cuanto a los gastos que se van a llevar a cabo en el periodo determinado. A su vez, envían estos informes a una unidad, al Departamento Nacional de Planeación, que es donde ya los técnicos generales de planeación junto con sus directivos se reúnen y pues realizarán un consolidado general de todo en materia presupuestal. Y ya ese presupuesto general de la nación entra a varias fases. La primera, que era la que les mencionaba, la formulación, que es donde se estiman los gastos que se van a tener en el periodo determinado, la revisión y la discusión, revisión y aprobación, que ya se lleva directamente en la Cámara de Representantes de los municipios, de los departamentos, tanto del Senado. Luego, cuando entra en la aprobación, llega a su ejecución, que es cuando ya se firma por el presidente. Luego de la firma del presidente, pues se ejecuta y automáticamente pues se estiman cada uno de los rubros a cada una de las entidades pertinentes, en este caso a nivel departamental, y asimismo las alcaldías departamentales a sus municipios correspondientes, etcétera, etcétera. Luego de ello entra un periodo de evaluación para ver de qué manera se está cumpliendo con el presupuesto o si se están ya destinando los rubros a cada una de las áreas específicas. Como se los decía anteriormente, tiene algunos principios. El de la anualidad, que siempre se va a realizar de manera anual, un periodo determinado. El que tiene que ser coherente con la macroeconomía, es decir, tiene que ser coherente con el crecimiento económico, tiene que ser coherente con las cifras que se estipulan para cada una de las necesidades, es decir, que no se puede pretender disminuir o aumentar un rubro determinado en algunos aspectos. Puede existir la posibilidad cuando se llegan en un cierto determinado a destinar los recursos, pero puede haber un excedente. Cuando hay un excedente, ahí sí se entra a reestructurar y a destinar recursos hacia otras estimaciones, es decir, hacia otros campos. El objetivo central del presupuesto general de la nación pues es planificar de manera general todo lo que se va lo que va a ingresar a caja o al presupuesto de la nación, al Departamento Nacional o al Ministerio de Hacienda, y a su vez destinar los rubros en cuanto a los gastos de funcionamiento y la inversión o los aportes a la deuda externa. Gastos de funcionamiento, pues ya sabemos que son todo lo que tiene que ver en materia de los salarios de la rama ejecutiva, legislativa y jurídica. En eso entran pues todo el organismo gubernamental. Por otra parte, esos aportes del presupuesto general de la nación entran desde la inversión en todos los gastos que se sitúan en cuanto a los impuestos,
las empresas o entes públicos y privados y algunos activos fijos que tiene la nación. Es muy importante marcar que dentro de los principios también está que ninguno de los activos de la nación pueden embargarse, y los rubros que están contemplados en el presupuesto general de la misma tampoco pueden ser embargados ni pueden ser tocados. En términos generales, en resumen, el presupuesto general de la nación es una ley que anualmente se debe planificar, concertar, evaluar y posteriormente aprobar, que va a determinar los ingresos, egresos y materia de inversión, tanto pago de la deuda que se debe hacer de la nación en un momento determinado, es decir, cada año siguiente. Es decir, el que se aprueba este año va a ser el que va a entrar en vigencia para el próximo año, y así sucesivamente. Él cuenta con sus periodos, pues, en sus periodos de evaluación, preevaluación, factibilidad y aprobación. El presupuesto general de la nación, que se hace año tras año, sencillamente recopila lo que el Estado espera recaudar a nivel de impuestos, de tasas, de venta de activos, todo lo que van a significar ingresos para la nación. Y la compartida son los egresos de la nación, es decir, las inversiones en educación, en salud, en defensa, etcétera. Tiene que haber un equilibrio para que sea un manejo sano de la nación, que lo que va a entrar al gobierno va a cubrir las necesidades básicas insatisfechas. Nosotros tenemos que ver en el presupuesto general de la nación, hay unos rubros que son bastante pesados, que son la educación, el de guerra y el Ministerio de Defensa, y el de pago del servicio a la deuda. Nosotros los colombianos somos un país que está bastante, pero bastante endeudado en dólares. Por eso cuando el dólar sube de precio, más sube nuestra deuda. ¿Cuál es lo sano? Cuando el dólar baje de precio, entonces nosotros preparar para cubrir esa deuda, para así pagar un poco menos y tener menor egresos. De otra parte, los gastos en el Ministerio de Educación son unos gastos bastante, pero van a tener un ingreso diferido, porque lo que el Estado invierte en la educación de los jóvenes, en la profesionalización de los mismos, después cuando ya entren a trabajar o sean profesionales, lleven la vida adulta, empiezan a regresar esa deuda, ese préstamo al gobierno nacional. Y pueden invertir en impuestos. Cuando compran una casa pueden empezar a pagar el patrimonio de esa casa, pagar los impuestos, retención en la fuente y así sucesivamente una cantidad de cosas más. El ministro de Defensa, el Ministerio de Defensa que pesa tanto, tenemos una situación fuerte. Tiene que bajar porque tenemos una cantidad de ejércitos. Miren, tenemos que mitigar eso porque de esa manera mitigamos la intensidad de la guerra y podemos invertir en la educación. Es mejor invertir en la educación que combatir a unos ciudadanos que están en contra de algunas cosas, para que haya un equilibrio y se pueda diferir muchas cosas del presupuesto y que se aprueben. En nuestro concepto, lo fundamental es que el presupuesto de guerra distribuye el presupuesto es a partir del mismo Congreso de la República. Se elabora en las oficinas de planeación encargadas de hacer las proyecciones de presupuesto. Luego pasan a la Dirección General de la misma, donde hacen una consolidación del mismo presupuesto para ser enviados ese anteproyecto al Congreso de la República. Y son ellos quien define, es la misma entidad quien define. Todo
esto en función de las actividades que se van a desarrollar. Y aquí juega un papel fundamental los órganos y técnicos generales del presupuesto. De ahí se decide los rubros del mismo presupuesto, los montos. Ahí también se evalúan los montos, esos rubros grandes. Y el ministro tiene que radicar el proyecto de ley. Y este entra en discusión para de ahí sacar el monto global. A partir del año 1990, el ritmo que se empezaron a hacer las reformas tributarias en el país fue con una aceleración que en el año 2000, en 4 periodos presidenciales, se han hecho 12 reformas tributarias. Este fenómeno empezó desde la Constitución del 91. En los últimos 20 años se han establecido impuestos como el agravio a los movimientos financieros, el 4 por mil, en el patrimonio el aumento de la tarifa del IVA al 19%, bueno, entre otros. En medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, el gobierno está a puertas de presentar la próxima reforma tributaria ante el Congreso. Así, el país está a espera de conocer la reforma número 13 en los últimos 20 años. El decreto 11 de 1996, ley, se copila la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1984, la ley 225 de 1995. Estas conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. ¿Qué nos dice la ley 38? Que nos dice que el sistema presupuestal, rentas y recursos capital, gastos o ley de apropiaciones en las empresas industriales y comerciales del Estado, la preparación del proyecto y del presupuesto general de la Nación y presentación al Congreso. La ley 179 de 1994 nos dice que el presupuesto general de la Nación deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan Nacional de Inversiones, con el Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones. La ley 225 de 1995 nos introdujo algunas modificaciones a la ley 38 y a la ley 174. En su artículo 24 autoriza al gobierno para copilar las normas de estas tres leyes mencionadas, sin cambiar su redacción ni contenido. Bueno, estas son las leyes que respaldan el presupuesto general de la Nación. El presupuesto general de la Nación para el siguiente año ya se encuentra en su fase final de aprobación. Este representa un 5,3% mayor a diferencia del anterior. Es decir,
las cifras que entraron para estimar el presupuesto general de la nación del año entrante va a ser un total de 350 billones, siendo la educación la que mayor jalonará en este año, con 49 billones de pesos, seguido de la defensa y la policía con el 42%, luego el trabajo y la protección social, es decir, todo lo que tiene que ver en el marco de las pensiones, los programas subsidiados del gobierno, etcétera, finalizando con otros rubros.